Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Agradeciendo siempre a Dios que nos proteja, que nos cuide en este nuevo día, en este nuevo amanecer, mis queridos estudiantes. Ya ustedes habrán hecho su oración, ¿sí? Pues bien, entonces niños, continuamos con esta semana la experiencia de aprendizaje. Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. ¿Sí? Entonces, el día de hoy ustedes van a conocer cómo es la estructura de un reportaje, también van a analizar, van a leer. Bien, entonces nuestra actividad del día de hoy es conocemos cómo se organiza un reportaje. Entonces, después que sepan eso, ustedes se volverán en periodistas. Continuamos entonces. Para nuestra actividad son, puede ser tu portafolio, si no tienes un cuadernito también, tus hojitas de reuso que por ahí están, la ficha reportajes en la que hay 2 lecturas, tu lapicito, tu borrador, tus colores o crayolas si es que tienes, tu regla infaltable, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, iniciamos con el desarrollo de la actividad. Ustedes, mis queridos estudiantes, el día de ayer han analizado casos que les ha permitido conocer la importancia de conservar las costumbres y tradiciones a través de las prácticas cotidianas en la familia. Pues bien, entonces para iniciar tenemos que conocer nuestra meta. ¿Cuál es? El día de hoy vas a leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello, identificarás la estructura externa del reportaje y analizarás su contenido. Reflexionarás sobre este texto y como práctica social comprenderás su utilidad. Bien, niños, entonces nuestra meta de hoy día es que van a leer un reportaje, van a identificar la estructura, analizar su contenido, reflexionarás sobre este texto para comprender su utilidad. Bien, como siempre, dándoles también los acuerdos de convivencia en casa. Sí, mis queridos estudiantes, tener una hora fija para iniciar tu actividad. ¿Sí? También estar atento, la escucha activa al video hasta que termine, no debe haber ni un distractor a tu alrededor. Tener a la mano tus cuadernitos, lápices y regla. Bien, entonces continuamos. Exploramos reportajes. ¡Qué interesante! Bien, entonces, antes de iniciar la actividad, te voy a compartir 2 reportajes que muestran la diversidad de nuestro país. ¿Qué vas a hacer, amiguito y amiguita? Vas a explorar y observar cómo se presentan. Como por ejemplo, acá te estoy mostrando uno que dice el guión peruano para el mundo. A ver este reportaje, ¿cómo está formado? Tiene título, ¿qué más? También tiene párrafos, también tiene subtítulos, miren, por acá. Por acá está un subtítulo, por acá también está otro subtítulo, ¿no? Entonces, y también tiene imágenes. Muy bien. Entonces, como el propósito dice que hoy día vamos a conocer la estructura de un reportaje y también lo vamos a analizar, vamos a ver ahorita, a ver cómo lo conocemos a este título. Ese es, en el reportaje, el titular, ¿sí? Y el titular tiene la finalidad de captar el interés del lector. También tiene letras grandes de colores, como lo podemos ver ahí, ¿no? Hay grandes, medianas y de colores. Bien, la siguiente. A ver, este que está de amarillo, ¿qué cosa es?
la entradilla o entrada también. Y la entradilla, pues su propósito es atraer la atención del lector. Ahí presenta el tema o ideas que se van a tratar en el reportaje. Tú ya leyendo esa parte ya sabes de qué trata toda esa lectura, ya sabes, ya tienes una idea, ¿sí? Bien, y vamos a ver, ¿qué sigue? Bien, también hay imágenes, ¿cómo se le conoce? Es la ilustración. Bien, que son fotografías. Vamos a seguir conociendo. A ver, ¿y qué será eso? Ah, es el desarrollo o cuerpo. Eso lo amplía a lo de la entradilla. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Entonces, son párrafos que se ocupan para desarrollar el tema del reportaje. Ah, bien. También vamos a ver acá esta parte de verde. ¿Qué cosa será? Es el cierre final o conclusión. Tú, amiguito y amiguita, tienes que buscar dónde está el cierre o final o conclusión. No siempre puede estar ahí también. También puede ser también un compromiso. ¿Sí? Bien, entonces también, ojo, este texto tiene 2 columnas. Mira, cuando vas a leer, ten cuidado nada más. Vas a leer la primera columna y luego la segunda. Entonces, estamos explorando y observando estos reportajes de nuestra diversidad. Bien, entonces ahora vamos a observar el siguiente reportaje. Bien, seguimos con los reportajes. Bien, te muestro el segundo reportaje. Como buen lector, observa bien cómo está organizado, ¿sí? ¿Cuál es el título, las imágenes, los subtítulos? Bien, entonces, mis queridos estudiantes, vamos a analizar paso a paso, ¿sí? Ya, acá está el título. ¿Y esto cómo se conocerá? A ver, si recuerdan del anterior reportaje, ¿ah? Estas partes, ¿cómo se llaman estas partes de acá? A ver, concentración. Bien, vamos a ver la primera. Festividad de los negritos. ¿Qué cosa es eso? El titular, ¿sí? Bien, su finalidad del titular es captar el interés del lector. Es con letras grandes, de diferente color y es creativo también. Por ejemplo, ahí está con negro nada más, pero hay unas letras grandes y unas letras pequeñas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Qué será eso, niños? Ya ustedes saben. La entradilla. ¿Y qué es la entradilla? Como su mismo nombre lo dice, es la entrada del texto. Es clara y sencilla. Ahí va el tema, ideas que tratará el reportaje, ¿sí? Y eso atrae al lector, porque ahí tú leyendo la entradilla ya te enteras de qué va a tratar todo el texto, casi ya te enteras, ¿sí? Bien, vamos mirando. ¿Y estos qué serán? ¿Ah? ¿Qué es? La ilustración. Muy bien. Donde hay fotos, imágenes, ¿sí? Sigamos observando. ¿Qué nos falta, niños? ¿Ah? ¿Qué será eso, la parte roja? El cuerpo. Desarrollo o cuerpo del reportaje. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, acá en la parte final, ¿qué será? Esta que está con verdecito. Es el cierre o final, o también la conclusión
también puede ser un compromiso, ¿sí? Bueno, bien, entonces ahora sí hemos analizado su estructura de un reportaje. También, mis queridos estudiantes, les quiero indicar que este texto tiene 2 columnas, primera columna y segunda. Tú empiezas de acá a la primera columna y luego vas a seguir la segunda columna, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Bien, luego de haber explorado, observado el reportaje, los 2 reportajes, vas a conversar con un familiar y responder las siguientes preguntas en forma oral, ¿sí? ¿Qué temáticas abordan? ¿Ah? ¿Qué extensión tienen? ¿En qué se parecen ambos reportajes? Bien, entonces, dialoga con mamá, con papá o la persona que te está acompañando en estos momentos. Siguiente, escribe en una hoja de reuso o tu cuadernito los titulares y las entradillas según el texto al que corresponde. Estos te permitirán identificar la temática que se aborda. ¿Sí? Hemos visto el reportaje del quión peruano para el mundo y el reportaje La festividad de los negritos. Bien, entonces te voy a ayudar con el siguiente cuadro. La lectura 1, entonces su titular y su entradilla. ¿Sí? En la lectura 2, igual. El titular y su entradilla vas a escribir en tu cuadernito. Bien, entonces está claro, ¿no? Bien, niños, ahora que ya has explorado los 2 reportajes. El primero es el quión peruano para el mundo y el segundo, la festividad de los negritos, ¿no? De Huánuco. Bien, entonces, ahora mis queridos estudiantes, como siempre, vamos a empezar con nuestra lectura a responder unas interrogantes. Pero, ¿qué lectura, cuál reportaje vas a coger tú? Solamente uno, la festividad de los negritos, ¿sí? Te vas a enfocar en eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver el primer proceso didáctico antes de leer, ¿ya? Antes de la lectura. Bien, siguiente pregunta. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? Siguiente pregunta. ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Bien. Ahora conversa con mamá, con papá y toma nota en tu cuaderno porque estas son tus predicciones, son tus hipótesis, porque todavía no has leído, porque después del otro proceso lector, tú vas a comprobar estas hipótesis con lo que ya has leído. ¿Qué tanto te has acercado? ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Ahora sí, llegó el durante la lectura, el segundo proceso didáctico, ¿sí? Bien, ahora sí, vas a leer, ¿sí? Mis queridos estudiantes, lee en silencio el reportaje. Si hay palabras que no comprendes, puedes anotarlas en tu cuaderno y volver a releer el párrafo en donde se ubica esta palabra o expresión, ¿sí? También puedes ir a la misma oración o ver las palabras que están a sus costados, el antes y lo después, también te van a ayudar, mis queridos estudiantes, ¿sí? Entonces, puedes hacer una primera lectura, una segunda. Bien, entonces ahora estamos ya
el durante la lectura. Bien, amiguito y amiguita, tenga en cuenta este texto al momento de leer. Te voy a recomendar, ¿sí? Mira, este texto, ¿te acuerdas cuando analizamos? Te dije que había 2 columnas. Esta es la primera columna, incluso le he puesto una línea acá. Vas a empezar por la primera columna haciendo la lectura, ¿sí? Luego empezarás por la segunda, ¿sí? Hasta terminar. ¿Bien? Ahora sí, entonces empieza a leer con mucha atención y concentración. Bien, niños, ahora que ya has terminado de leer, pues bien, vamos a saber qué es el reportaje. Tanto habla la Miss de reportaje y reportaje. El reportaje es como la ampliación de una noticia. El reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. ¡Qué interesante! Mire, ese niño también será un periodista o de repente trabajará en el cine, quiere hacer sus reportajes. Bien, entonces ahora te voy a invitar a que realices una segunda o una tercera lectura, pero ya acompañado con un familiar. Y vas a dialogar sobre la información que se presenta, ¿sí? Vas a ver las imágenes, el título, la entradilla, también el cuerpo, vas a ir leyendo paso a paso y también los subtítulos. También toma nota los personajes, qué personajes se mencionan en el texto. ¿Por qué? Porque esa información te va a servir al final, ¿sí? ¿Estás escuchando? Bien, entonces ahora también, para que amplíes después que has leído tu segunda lectura o tu tercera lectura, vas a ver, debajo te dejo un link para que amplíes acerca del reportaje. Hacer clic. Continuamos entonces. Bien, niños, llegamos al después de la lectura. Ahora sí, vamos a trabajar con más ganas todavía. ¿Qué vas a hacer? Vas a comparar tus respuestas iniciales y confirmar tus predicciones. ¿Te acuerdas en el antes de la lectura? Habían 3 preguntitas que tú respondiste en tu cuaderno. ¿Qué temáticas abordan? ¿Qué extensión tienen? ¿En qué se parecen? Ahora, como ya has leído, porque eso fue antes de la lectura, vas a comprobar qué tan cerca estuviste al reportaje, a la información. Bien, entonces, manos a la obra. Seguimos nosotros. Ahora, después vas a retornar al reportaje, la festividad de los negritos, porque eso estás leyendo, estás analizando, y vas a ubicar sus partes, ¿ya? Cada uno de sus partes. Por ejemplo, ¿cómo se llamará? La parte de arriba, esto con letras grandes, negritas. ¿Cómo se llamará la que sigue de abajo, debajo? Estas fotos, ¿qué nombre tienen? La parte de acá, de cada uno de los párrafos. Bien, entonces te invito a que ubiques sus partes, pero antes te voy a recordar nuevamente sus partes, ¿sí? Las partes de un reportaje, ¿ya? Nuevamente concéntrate más, ¿sí? Entonces, continuamos. La estructura del reportaje. Tenemos el titular, la entradilla, la ilustración, el desarrollo o cuerpo, cierre final o conclusión. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a ver la primera, el titular, que nos informa ahí, su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje, se presenta con letras grandes y de diferente color
preferentemente es creativo. Vamos a ver ahora qué nos toca. La entradilla. Es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que se tratará en el reportaje. Bien, ¿qué sigue? Ilustración. La ilustración está compuesta por fotografías, infografías y otros como documentos fotocopiados. Bien, ahora ¿qué sigue? Desarrollo o cuerpo. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y variada información. ¿Qué sigue? Cierre final o conclusión. Es el cierre del reportaje. Entonces ustedes van a ubicar, van a ver dónde está el titular, dónde está la entradilla y van a poner ahí grande cada uno de sus partes, ¿sí? Dónde está la ilustración, el desarrollo cuerpo, el cierre o final o conclusión. Ustedes van a ubicar, como ya lo han leído. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, continuamos. ¿Qué vas a hacer? Vas a completar en esta tabla las partes del reportaje que has ubicado, ¿sí? Y señalando, escribe solo el comienzo de cada parte, ¿sí, mis queridos estudiantes? Bien, en la primera columna dice partes del reportaje. Acá están ya sus partes que acabamos de ver. Titular, entradilla, ilustración, desarrollo cuerpo, cierre final o conclusión. Esas son las partes de un reportaje, ¿ah? ¿Sí? Ya estamos conociendo, ya hemos conocido las partes de un cuento, la parte de un texto instructivo. Ahora estamos conociendo las partes del reportaje. Bien, la segunda columna dice comienzo de cada parte. Por ejemplo, el titular, festividad de los negritos. En la entradilla, ¿ahí qué pondrías? Por ejemplo, ahí hay el inicio, el nacimiento del niño Jesús. Bien, puedes poner eso, se celebra en todo el Perú, católico de devoción. Eso puedes poner ahí en la entradilla. ¿Ya? Y la ilustración, completas, puedes poner las fotos, imágenes que ves ahí, ¿no? El desarrollo del cuerpo, vas a poner un pedacito, ¿sí? El comienzo de cada parte, ¿sí? El cierre final o conclusión, cuando lo has ubicado, ¿cuál es el cierre final o conclusión? También pones un pedacito, si es muy grande, si es chiquito, lo pones todo. ¿Bien? ¿Está quedando claro, niños? Me siento feliz. Seguimos. ¿Qué vas a hacer? Vas a analizar el contenido del reportaje, identificando al interior algunos aspectos importantes, ¿sí? Vas a hacer esta tablita en tu cuadernito, ya sabes, tus hojitas de reuso, y vas a completar. Por ejemplo, en la festividad de los negritos, ¿quién nos da la información? ¿Ah? ¿Qué periódico? Ah, es el Peruano. Esto es oficial, ¿sí? El Peruano. Ahí sacan documentos importantes como leyes, etc. ¿Ya? Y también sacan así reportajes. Entonces, bien, vas a ubicar la fecha de este reportaje. ¿Quién lo ha escrito? ¿Te acuerdas que yo te dije, sé observador? ¿Quién lo ha escrito? ¿Sí? Ahora vas a ir a buscar, a analizar. Vas a poner el titular. ¿Sí? Ya ustedes saben ya. El tema. ¿Ah? Y el tema se dijo, ¿dónde está? A ver, para que te acuerdes del tema, vas a ir a leer la entradilla. ¿Qué dice la entradilla, ya? Y ahí la vas a ubicar. Ahí te va a indicar qué dice. ¿Ya? Bien. La ilustración. Ya son fotos, imágenes. Bien. Luego
vas a poner los subtítulos, ¿sí? Vas a analizar, nuevamente vas a ir al texto. Si te has olvidado, ¿te acuerdas que yo te dije? Anota los subtítulos, anota los personajes, ¿no? Te dije, entonces, por ejemplo, acá hay unos ejemplos de subtítulos, los previos, y mayormente están con cita, ¿ya? Cofradías en auge. Entonces, tú sigue buscando y vas anotando acá. Y luego vas a poner la conclusión o punto de vista del autor, ¿ya? Bien, entonces, seguimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A quiénes los entrevistaron en el reportaje La festividad de los negritos? ¿Te acuerdas, amiguito y amiguita? Te dije que tomes nota. ¿Ah? ¿A quiénes le mencionaba en el texto? Bien, entonces, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Dice, según se describe en estos párrafos, ¿a quiénes entrevista el periodista? Tu respuesta debes escribirlas en hoja de reuso o en tu cuadernito. Por ejemplo, acá, en esta información, en este párrafo, ¿sí? ¿A quién entrevista el periodista? Lo pones, lo escribes debajo, ¿sí? Bien, en la segunda parte, que está de celeste, ahí vas a leer a quién entrevista y vas a poner debajo. Bien, entonces continuamos. Para recordar, bien, lee esta definición sobre el reportaje. Niños, para aumentar nuestro conocimiento, mejorar. ¿Sí? Bien, después pones pausa y después me escuchas a mí. El reportaje es un relato de actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos e informativos, por lo que incorpora noticias, artículos, etc. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos por televisión, por radio, etc. Bien, esta información nos brinda el Gobierno de España, Ministerio de Educación del año 2009. Continuamos entonces, niños, nos está quedando más claro, ¿no? Niños y niñas, vamos a retomar al reportaje, ¿sí? Ya tú has analizado, pero vamos a recordar cada una de las partes que has ubicado. Bien, a ver, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se le conoce? Festividad de los negritos. ¿Cómo se conoce esa parte en la estructura? Titular. Muy bien, ustedes van a ir diciendo antes de que yo repita, ¿ya? Sin ver, ¿eh? A ver, la de abajo, que empieza con el nacimiento del niño Jesús, toda esa información, ¿cómo se le conoce? Como entrada o entradilla. Y bien, a estas fotografías, ¿cómo se le conoce? Fotos, imágenes, ilustración. Bien. A ver, y miren, acá está el periodista. Ustedes también han identificado, ¿no? Yo les dije que vean, a ver qué personas hay ahí, mencionan. ¿Sí? Acá está. También acá está la fecha, mira. Por ahí. Chiquitito está la fecha, mira. Bien, y acá está el cuerpo del reportaje. Todo este de acá es el cuerpo del reportaje. Muy bien. Y luego, acá también está, mire, este es el párrafo que nos mostraron en el anterior diapositiva. ¿Ya? Acá está los entrevistados. ¿Sí? Y acá en este otro párrafo está el otro entrevistado, ¿sí? Entonces, bien, y también ustedes, ¿dónde habrán encontrado ustedes el cierre, el final o la conclusión? ¿Ah? ¿Dónde habrán encontrado ustedes? ¿Ya? Ustedes tienen que señalar. Bien, entonces ya está más claro sobre el reportaje, ¿no? Entonces ya conocen su estructura,
de un reportaje, mis queridos estudiantes. Bien, niños y niñas, ya reconociste cómo es un reportaje. Has explorado y analizado con profundidad uno de ellos, ¿no? Ahora vas a responder lo siguiente. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? ¿Sí? Bien, siguiente. ¿Las estructuras externas de los reportajes tienen las mismas partes? Bien, comparte tu respuesta con el familiar que te está acompañando en estos momentos. Bien, el reto. ¡Qué interesante! Bien. ¿Qué vas a hacer? El reto. En las siguientes actividades tendrás que continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. ¡Qué interesante, niños! Mire, seguimos entonces. Frente a este reto vas a reflexionar. Ten en cuenta estas interrogantes que te voy a mencionar. Toma nota porque eso lo vas a necesitar. Primera, ¿cómo vas a elaborar tu reportaje? Ya haz tu planificación, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a necesitar? Interesante, toma nota ya. ¿Qué vas a necesitar? Para que vayas avanzando, ¿sí? ¿Cómo recogerás mayor información sobre la diversidad cultural de tu región? Porque en eso vas a investigar. Bien, entonces ya con esas 3 preguntas no lo vas a soltar, ¿sí? Haz tu planificación. Bien, ahora vas a recordar que en las semanas anteriores has elaborado y recogido información sobre la riqueza cultural del país. Cuentas con varios recursos que se encuentran en tu portafolio, ¿sí? Ahora necesitas organizarlos y pensar en cuáles te serán útiles para tu reportaje, ¿sí? Uy, hay bastante información linda de ustedes. Excelente, ¿sí? Continuamos. Te dejo entonces un reto. Piensa a qué familiar vas a entrevistar para recoger información que te servirá para tu reportaje. Entonces, mira, te voy dejando este reto. Ahí, escribe su nombre, ¿ya? ¿A quién vas a entrevistar? Uy, ya me imagino algunos a la abuelita, al abuelito, o de repente al tío, no sé a quién, pero ustedes vean quién les va a brindar esa información verídica y real, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, ahora van a reflexionar sobre los aprendizajes, sobre sus aprendizajes, ¿sí, mis queridos estudiantes? Entonces, en la primera columna dice a leer. ¿Cuántos ítems hay? 7 ítems, ¿sí? Bien, en la segunda columna dice lo logré. Si lo has logrado, bien, marcas un aspa o también pones sí, como gustes, ¿sí? Acá, lo estoy intentando, es en la tercera columna, si es que te falta un poquito, ¿ya? Y acá, si necesitas apoyo, no dudes en llamarme o en mandarme un mensaje. De igual manera, los otros niños también, ¿no? A su maestra, a su maestro, sí, si tienen alguna necesidad, dejar un mensajito ahí. Bien, entonces vamos a leer el primero. Exploré reportajes e identifiqué su estructura. Marca. Fácil, ¿no? Siguiente. Confirmé mis predicciones a partir de la lectura de un reportaje. El antes y el después de la lectura. ¿Te acuerdas esas 3 preguntitas? Bien. ¿Reconocí la organización de un reportaje? Bien, marca tu respuesta en tu cuaderno, ¿sí? Siguiente, identifiqué la estructura externa de un reportaje, titular, entradilla, cuerpo y cierre. Excelente. Interpreté el propósito para el cual se escribió el reportaje.
Ah, interesante. Marca tu respuesta, ¿sí? Releí el texto e identifiqué información sobre aspectos internos de un reportaje. Claro que sí. Localicé datos de los entrevistados, ¿sí? ¿Te acuerdas que había unos párrafos ahí? Bien, entonces marcan. Sí, has marcado algunos acá. Lo estoy intentando. Entonces, retoma. Vuelve a leer. Y también acá, si necesitas apoyo, de repente pide a la mamita. Como te dije, me pones un mensajito. Bien, entonces, no es que te vas a quedar acá. Bueno, no hice. Me faltó un poco. No. Retoma, vuelve a leer y busca esa información que te falta, ¿sí? ¿Ya? Igual también el que necesita apoyo vuelve a leer, ¿sí? Sigue leyendo y ahí va subrayando, ¿no? Y qué bonito que se van a enterar ustedes de este reportaje que es importante de nuestro país, la festividad de los negritos. Interesante, ¿no? Para el otro año bailamos eso. Continuamos. Bien, llegó el momento de reflexionar. Qué bonita esta parte, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Recuerdas las partes del reportaje? Menciónalos. ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto? Lo que has aprendido el día de hoy. Interesante. ¿Para qué te servirá lo aprendido? Bien, mis queridos estudiantes, entonces, ahora sí, responde a mamá, papá o al familiar que te está acompañando. Continuamos entonces. Bien, niños, llegó el momento de despedirme. Entonces, cuídense mucho, quedándose en casita, haciendo tus actividades que te están dejando tus maestros, tu maestra, tus profesores de diferentes áreas, ¿no? Los que tienen un solo maestro, bien. Entonces, cuídense, mis queridos estudiantes, ¿sí? Y también los papitos, las mamitas, los que me escuchan en este video. Quédate en casa. Nos vemos hasta mañana. Un abrazo.